noches, querida iglesia. ¿Cómo están? Muy buenas noches también a aquellos que se suman desde la transmisión y muy feliz día a todos los padres que ya están con una sonrisa dibujada después del hermoso presente que recibieron, y aún mayor es la sonrisa de sus esposas cuando vieron el delantal y dijeron: el próximo fin de semana y el otro y por el resto de los meses van a usarlo y gastarlo porque van a cocinar un montón. Que realmente Dios los bendiga, que Dios nos bendiga en esta fría noche, pero que su abrazo caluroso y amoroso realmente nos haga sentir de su presencia, así como cantábamos en este tiempo. Porque Dios tiene un plan para nuestra vida y, como decíamos el domingo anterior, el énfasis está precisamente en Dios. Se trata de Él y nosotros lo cantábamos hace un ratito, pero que no quede solamente en la letra de una canción, sino que realmente sea realidad en nuestra vida. El plan es suyo, la obra es suya y la obra es de Dios. Qué privilegio y qué bendición para nosotros ser instrumentos en sus manos, ser valiosos, ser útiles, poder ser de bendición para nuestro buen Dios. Nosotros nos ponemos en sus manos y confiamos que Él, que comenzó una buena obra, la va a completar, la va a perfeccionar, la va a terminar hasta con el más mínimo detalle. Ahora bien, ¿no nos pasa que muchas veces ponemos más énfasis en el resultado que en el proceso? ¿No les pasa también que muchas veces nos inquietamos y nos ponemos ansiosos por ver la obra terminada en lugar de ver la mano de Dios completando la obra, haciendo que el plan se cumpla paso tras paso? Nos desesperamos y decimos: Señor, que ya termines tu buena obra. Y muchas veces no vemos el avance que quisiéramos ver o que esperamos y nos desesperamos. Y muchas veces creemos que el plan de Dios es una estación. Si llego acá, se cumplió. Y tiene que ver más con el recorrido. No es simplemente despegar y aterrizar, sino todo lo que pasa en el transcurso del vuelo es parte del plan de Dios. El plan de Dios no era solamente entrar en la tierra prometida, sino reconocer a Dios durante todo el desierto. Para Abraham y para Sara el gran anhelo era tener un hijo, pero el plan de Dios se iba desarrollando y se iba perfeccionando, incluso en la espera. Aun cuando ellos habían tirado la toalla y decían ya era imposible, el plan de Dios se iba completando y perfeccionando. José estaba motivado por sus sueños. Dios usó el pozo y usó la prisión también para desarrollar y cumplir su plan. Porque es fácil adorar a Dios y reconocer su poder cuando vemos la obra terminada, cuando vemos avances. Ahí estamos motivados y desafiados. Pero, ¿cómo atravesamos la espera? Es hermoso adorar a Dios cuando todo fluye y vemos su obrar y oímos su voz en cada esquina. ¿Cómo adoramos cuando hay silencio? Sabemos que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano, pero cuando en el servicio nos quedamos sin fuerzas, nos quedamos sin ideas, nos desalentamos, ¿seguimos creyendo que Dios tiene un plan para nuestra vida? ¿O empezamos a sospechar que el plan cambió? Que tal vez Dios se arrepintió y tiene otras ideas. Pasa que muchas veces vemos ruinas y tumbas en lugar de jardines florecidos. Y estoy hablando de nuestra vida. Y ahí es cuando nos desesperamos y nos preocupamos. Pero aún así, Dios está haciendo una obra. Aún así, Dios sigue teniendo el control. Y dudemos de nosotros mismos en esas circunstancias. Pero no dudemos de Dios. Sigamos confiando en su poder, en su obrar, sabiendo que Él va a completar la buena obra que Él comenzó. Y quiero invitarles a que podamos leer unos breves versículos del Evangelio de Mateo, capítulo 9. Hay un relato sumamente corto, pero no por eso menos importante y no por eso no lleno de buenas enseñanzas también para nuestra vida. Mateo 9, 27
Es uno de estos tantos pasajes en los cuales hay personas que se encontraron con Jesús y cada vez que nos encontramos con Jesús, algo extraordinario sucede. Y necesariamente es eso necesario para que nuestra vida, el plan de Dios, inicie, complete y se perfeccione. Encontrarnos con Jesús. Y vamos a ver qué pasó precisamente en esta ocasión en Mateo 9, 27 al 31. Y dice así la Biblia: cuando regresaba de la casa del jefe judío, 2 ciegos siguieron a Jesús gritando: Hijo de David, apiádate de nosotros. Al llegar a la casa, Jesús les preguntó: ¿creen que puedo devolverles la vista? Sí, Señor, le contestaron, creemos. Entonces Él les tocó los ojos y dijo: hágase realidad lo que han creído. Y recobraron la vista. Jesús les pidió encarecidamente que no se lo contaran a nadie, pero apenas salieron de allí, se pusieron a divulgar por aquellos lugares lo que Jesús había hecho. Extraordinario el pasaje, sumamente cortito y resumido, pero lo que sucede ahí es profundamente intenso. Había 2 personas ciegas. El pasaje no detalla si eran ciegos de nacimiento o si por alguna razón, por alguna enfermedad o algún accidente, quedaron ciegos a lo largo de su vida. Pero cuando se enteraron que Jesús estaba pasando por este lugar, ellos deciden seguirle. La vida de los ciegos ya desde ese momento era sumamente complicada. Sumémosle a la dificultad física que ellos tenían el hecho de que no tenían los recursos suficientes para valerse por sí mismos. Así que estaban condenados a vivir con las donaciones, con las caridades, con las bondades de aquellas personas que pasaban por ese lugar, se encontraban con un ciego y le daban. Su sustento estaba basado en la misericordia de aquellos que los veían y les tiraban un par de monedas, un pedazo de pan o algo para su subsistencia. Esta era la realidad que prácticamente la mayoría de las personas con este tipo de dificultades se enfrentaba y tenía que enfrentar precisamente la vida. Este relato de Mateo nos presenta una secuencia de milagros extraordinarios que si pueden leer después en su casa son geniales. Nos habla de que Jesús sana a un paralítico, Jesús sana a una mujer que tenía flujo de sangre, Jesús resucita a una niña, ¿recuerdan? La hija de Jairo, y después nos encontramos precisamente con este milagro también. Así que ahí fuera de la casa del dirigente de la sinagoga, mientras Jesús estaba dentro haciendo otro milagro, seguramente afuera había mucha gente esperando que Jesús salga. Y en medio de estas multitudes estaban estos 2 ciegos. Podemos intuir y podemos imaginar, y no es necesario hacer demasiados estudios para animarnos a pensar la razón por la cual ellos estaban ahí. Jesús ya tenía la fama de hacer milagros. Venía con una racha importante, con una seguidilla de milagros. Estaba en una casa haciendo un milagro tremendo. Venían por sanidad. Venían buscando a Jesús algo especial para sus vidas. Y al salir Jesús de allí, ellos deciden seguirle y seguirle de una manera muy particular. Empezaron a gritar. A lo largo de ese recorrido, de ese camino, gritaban a Jesús y le decían: ten compasión de nosotros, Hijo de David. Ahora también pongámonos en el lugar de estas personas. No fue para nada fácil seguir a Jesús, pero aún así lo hicieron. Tuvieron que preguntarle seguramente a aquellos que estaban ahí hacia dónde se dirigía, cómo lo podían seguir. Tenían que agudizar sus oídos para escuchar los ruidos, la caminata de las multitudes y seguirlos. Y por sobre todas las cosas, seguir a Jesús. Y lo clamaban y le decían: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, apiádate de nuestra situación. No fue fácil, pero habían determinado seguir a Jesús y trataron de hacerlo de la mejor manera que podían. Jesús sabía
lo que aquellas dos personas deseaban y necesitaban. Aún así, Él entró a la casa, esperó que ellos también entren, y el milagro no sucedió de manera simultánea. Independientemente de toda esta caminata, de los gritos de estos dos ciegos, del pedido de misericordia, adentro Jesús los confronta, los desafía, los interroga y les dice: ¿creen que puedo hacer esto? ¡Wow! ¿Creen que puedo hacer este milagro? A lo que ellos respondieron afirmativamente diciendo: sí, Señor, creemos. Y esto me llama muchísimo la atención porque estos dos ciegos siguieron a Jesús durante todo el camino. No es que de repente aparecieron ahí en la casa de la nada y se encontraron con Jesús. Ellos lo venían siguiendo a Él. Y no de manera silenciosa o oculta, estaban gritando, pidiendo, clamando a lo largo de todo ese camino y de todo ese recorrido, hasta que una vez en la casa, finalmente Jesús los atiende. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Apiádate de nosotros una y otra vez, tras cada paso, hasta encontrarse con Jesús en la casa. ¿No era suficiente todo eso? La caminata, los gritos, el pedido, quizás incluso desesperado por misericordia, por ayuda. ¿No era un testimonio suficiente esta búsqueda incesante de la misericordia de Jesús? ¿Hacía falta la confirmación que salga de sus bocas? Evidentemente sí. No bastaba solamente con que el obrar de Dios sea un deseo. Ellos debían de creer que su pedido podría ser posible. ¿Creen que puedo hacer esto? Y la pregunta de Jesús nos vuelve a confrontar hoy a nosotros. ¿Crees que puedo hacer esto? Y cada uno de nosotros en nuestra realidad puede completar ahí la frase. ¿Crees que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo tener un plan para tu vida? ¿Que lo puedo perfeccionar a pesar de? Y ahí seguramente tendremos una lista interminable de situaciones que nos atraviesan y que nos afectan. ¿Creemos que Dios puede hacer realidad en nuestras vidas sus promesas? ¿Aquello bueno que Él tiene preparado? ¿Crees? ¿Qué es lo que nos cuesta creer hoy a nosotros? ¿Acaso vemos que los planes de Dios son demasiado grandes tal vez? Y precisamente de eso se trata. Dante Gebel hace un tiempo atrás decía que él ha cambiado sus oraciones y le pedía que Dios le dé desafíos tan grandes, tan enormes, que solamente los pueda concretar bajo la ayuda de Dios. Nosotros muchas veces decimos: bueno, Señor, si mis fuerzas alcanzan, si mis recursos alcanzan, me embarco en ese desafío. ¿Creemos que Dios puede hacer algo más grande, más allá de lo que nosotros podamos hacer y ver? De eso se trata el obrar de Dios. No importan nuestras limitaciones o nuestras dificultades, Dios lo puede hacer. Entonces Jesús les dice: conforme a su fe, y se hizo el milagro. Spurgeon escribió: Él los tocó con su mano, pero ellos también debían tocarlo con su fe. No lo podían ver, pero creyeron en Jesús. ¿No nos pasa a nosotros lo mismo? Seguimos a alguien que no podemos ver físicamente, pero seguramente que lo escuchamos, que lo sentimos, tenemos su palabra. ¿Podemos creer que este Dios todopoderoso tiene un buen plan para nuestra vida? La fe de estos dos ciegos es digna de mención y me anoté un par de ideas que leía en estos días y me encantaron y dicen: tuvieron la fe para seguir a Jesús.
Esto implicaba olvidar otros caminos, otras direcciones y decidir seguirlo. Porque sabían que en Jesús había respuesta para sus necesidades. En Jesús había soluciones para sus peticiones. Tuvieron la fe para clamar, estando dispuestos a poner palabras a su deseo. ¿Cuántas veces las canciones que cantamos acá ponen precisamente en palabras aquellas cosas que tenemos guardadas en nuestro corazón o que nos cuesta decir? Tuvieron la fe para hacer algo de ruido y no tener miedo de la vergüenza. Tuvieron la fe para identificar a Jesús como el Hijo de David, reconociéndolo como el Mesías. Lo que ellos expresaron en sus palabras fue tremendo. Reconocieron a Jesús como el Mesías, el que vino a cumplir con la promesa. Estaban reconociendo el señorío de esta persona a la cual ellos seguían, a quien dirigían sus palabras. Tuvieron la fe para pedirle a Jesús misericordia, aún cuando ellos no merecían el milagro, pero sabían que Jesús, por misericordia, sí lo podía hacer. Tuvieron la fe para creer que Jesús podía sanarlos y tuvieron la fe para decir, sí, Señor. ¿Dónde está hoy nuestra fe? ¿Qué estamos haciendo nosotros por fe? ¿Realmente estamos dando pasos de fe sabiendo de que Dios tiene un plan y que lo va a concretar? ¿Podemos seguir a ciegas su palabra? Más allá de que muchas veces no veamos lo que hay, al menos ni siquiera un paso de distancia. Después del milagro, Jesús le pidió que no se lo cuenten a nadie. Pero no pudieron cumplir con ese pedido. Y no quiero excusarlos, porque desobedecieron a Jesús. Pero si nos ponemos en su lugar, después de semejante milagro, de alguna manera podemos llegar a entender lo que hicieron. Le contaron a todos lo poderoso del obrar de Jesús. Y sí, el Señor hizo un milagro tremendo. Ahora, nosotros también muchas veces le pedimos cosas a Jesús. A veces cosas grandes, extraordinarias, en otras cosas pequeñas, en algunas situaciones le pedimos caprichos o deseos insignificantes. Pero en estos pedidos y en estas situaciones somos confrontados con las palabras de Jesús. ¿Crees que puedo hacer esto? ¿Crees que tengo una respuesta a tu pregunta? Aquellos dos ciegos fueron sanados casi de manera inmediata. Una vez que se encontraron con Jesús, que entraron a la casa y que le respondieron a Él. El milagro sucedió ahí, más allá de la espera, de la caminata y de los gritos a lo largo del camino. Pero muchas veces no pasa así. No sucede así con nuestra vida, no hay un milagro de manera instantánea. A veces ese recorrido hasta la casa y hasta encontrarnos con Jesús es largo. No solamente un par de kilómetros o un par de horas, sino días, semanas, meses. Ni hablar cuando ese recorrido, a ciegas, pidiendo por misericordia, se transforma en años. ¿Qué hacemos ahí? ¿Seguimos creyendo que Dios tiene buenos planes para nosotros? O como la espera se hizo larga, Dios tal vez se olvidó. Ojalá que en estas situaciones podamos ser pacientes, podamos confiar que Dios tiene el control y pedir que su paz, y como dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento, pueda colmar y cubrirnos por completo. Porque fácilmente nosotros nos vamos a desesperar. Vamos a perder por el camino. Vamos a ir hacia otro rumbo y no seguir a Jesús. Que Él nos dé paciencia, que nos dé paz para seguir a Jesús más allá de la espera. Que en este camino y que en este recorrido podamos seguir dando gracias a Dios en todo momento.
Que podamos dar gracias porque a pesar de que el milagro no sucede, nosotros en el camino y en la espera, en el recorrido, podemos seguir a Jesús. Obviamente que si estos ciegos no hubiesen sido sanados, tal vez el relato hubiese sido otro. Pero ellos siguieron a Jesús. Ellos le gritaron a Jesús. Fueron interrogados por Jesús. Él los recibió en una casa. ¿Eso no es de valor también? Más allá del resultado final. ¿Podemos nosotros disfrutar de la compañía de Jesús en el proceso y en la espera? Y mientras tanto, no dejando de hacer el bien. Porque muchas veces nosotros queremos demostrarle a Dios nuestro enojo, nuestro fastidio ante la espera y decir, bueno, Señor, vos no cumpliste, me voy a rebelar. Siendo que como buenos hijos deberíamos seguir haciendo buenas obras porque su amor es tan grande y su misericordia es inmensa, que cómo vamos a reaccionar de otra manera. Eso es fidelidad. Ser fiel a nuestro Dios, más allá del resultado final. Y hay dos cosas que en este pasaje puntual me impactan muchísimo. Uno es que durante la caminata seguían a Jesús. Estos dos ciegos se dirigían a Él y le hablaban a Jesús. O sea, hablaban a Jesús. Lo querían a Él, lo buscaban a Él. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos no veían, pero sabían a quién seguían y le hablaban. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros hablándole a nuestro Dios? Contando las cosas que nos preocupan. Las cosas que nos hacen felices también. Las situaciones por las cuales estamos atravesando. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Podemos seguir el mismo ejemplo reconociendo la soberanía y la grandeza de Dios, aún en el camino y aún antes de ver el resultado. Le hablaban a Jesús, le gritaban a Jesús, clamaban a Jesús, pero le hablaban a Él. Y además lo seguían a Jesús. No lo veían, pero sabían a quién seguían. Nosotros hoy, ¿a quién le hablamos? ¿A quién le seguimos? ¿A quién escuchamos? ¿De quién esperamos el milagro? Y así como dice la canción de fondo y que vamos a cantar ahora, ¿a quién seguiremos? O como es el título, ¿a quién iré? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Quién más podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿qué otro lugar podría ir?
camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabra de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Seguramente estos dos ciegos no conocían esta canción y tampoco la habían cantado en ese camino, en ese recorrido. Pero sí sabían a quién ir. Sabían a quién ir para satisfacer su necesidad. En búsqueda de paz y en búsqueda de compasión. Sabían a quién ir cuando las papas queman, cuando los planes no salen. ¿A quién iremos nosotros? ¿A dónde buscamos misericordia, consuelo, perdón, amor? ¿A quién iremos para que realmente los buenos planes se hagan realidad? Y la Biblia, en Hebreos 4:12, que es un pasaje fantástico, dice así: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. La Biblia en este sentido es categórica. Delante de Dios todo queda expuesto y al descubierto. No hay nada que podamos ocultar delante de Dios. Nuestros planes, por más buenos que parezcan delante de Dios, salen a la luz tal cual como son. Nuestras intenciones, nuestros pensamientos, por más que nunca los hayamos hecho públicos delante de Dios, todo sale a la luz. Visto de esa manera, es una realidad aterradora. Porque ¿quién puede animarse a acercarse a alguien santo, puro y perfecto, tal cual como es? Nosotros no nos animamos a acercarnos de esa manera. ¿Se imaginan si todos mis pensamientos y mis deseos y mis intenciones se hicieran públicos? Se levantarían y saldrían de acá. Es más, ninguno de nosotros estaría acá. Los músicos dejarían sus instrumentos y se tendrían que ir. Porque somos pecadores. Porque, como decíamos hoy, luchamos día a día con tentaciones y con un montón de cosas. Por eso necesitamos de la guía, de la fortaleza de Dios todos los días. Delante de Dios todo queda expuesto y ante Él rendimos cuentas. ¿Qué vamos a hacer con los planes de Dios? ¿De qué manera respondemos? ¿Qué hacemos con los dones que Él nos dio? Delante de Dios todo queda al descubierto y rendimos cuentas. Pero el pasaje no termina ahí. El versículo 14 sigue diciendo, un versículo después: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Estos ciegos estaban convencidos y se aferraron a aquello a lo cual creían. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote, y esto es genial, comprende nuestras debilidades. Comprende, entiende nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros sufrimientos, los entiende
porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. La diferencia está, sin embargo, que Él nunca pecó. Nosotros sí, le fallamos tantas veces. Pero aún así, a pesar de nuestras debilidades y flaquezas y nuestros pecados, y que delante de Dios todo queda al descubierto, aún así, dice el versículo 16, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Díganme si esa palabra no cambia nuestra vida por completo. Por más pecadores que seamos, por más que hayamos comido con cerdos y revolcados en suciedad, acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia de Dios. Porque Él ya lo sabe todo, y por más que todo quede al descubierto, Él nos recibe. Y sigue diciendo, porque allí recibiremos su misericordia. Esa misericordia que clamamos en la espera, en el trayecto, en el camino, la recibiremos en la presencia de Dios. Y estos ciegos lo experimentaron y lo vivieron de esa manera. Sus pedidos no fueron ignorados. Hijo de David, ten misericordia de nosotros, y la recibieron en la presencia de Jesús. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Estamos súper necesitados? Vayamos a la presencia de Dios, al trono de su gracia, al lugar santísimo, porque el velo se rasgó y ahora todos tenemos entrada al lugar más íntimo con el Padre. Es más, cuando nos vamos acercando, Él ya sale a nuestro encuentro y nos espera. Porque el primer plan de Dios es ese: amarnos, salvarnos. Porque tanto amó Dios al mundo, que lo entregó todo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí comenzó su plan sublime, majestuoso y perfecto, rescatándonos a nosotros, para que en plena confianza en su presencia todos los demás planes puedan comenzar, completar y perfeccionar. Porque Dios tiene buenos planes para nosotros. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día que Jesucristo vuelva. Ahora, ¿qué responderemos cuando Jesús nos dice: ¿crees esto? ¿Crees que tengo buenos planes para tu vida? ¿Crees que te recibo en mi trono de gracia? Acerquémonos con plena confianza. ¿Y saben qué? Aunque nuestras peticiones no sean tan grandes y tan extraordinarias, aunque sean pequeñas, acerquémonos aún así con Él, porque Él no quiere que estemos afanosos ni angustiados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Este es un buen momento y un buen tiempo para acercarnos a nuestro amoroso Padre Celestial, al trono de su gracia. ¿A quién más vamos a ir? Pedro lo decía: ¿a quién más iremos, Señor? ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? ¿A quién iremos en necesidad, en aflicción, en búsqueda de paz? ¿A quién iremos para que los buenos planes de Dios se puedan concretar? Sino a Él, el autor y consumador. Padre amoroso, y qué bendiciones poder llamarte papá, porque establece una relación tan íntima y tan cercana. Gracias porque nos aceptaste, nos recibiste, nos adoptaste como hijos. Y aunque el precio fue altísimo, aún así estuviste dispuesto a pagarlo, para que hoy nosotros nos podamos acercar con plena confianza al trono de tu gracia. Y Señor, hoy estamos en necesidad, en búsqueda de paz, quizás también de consuelo.
en tu trono de gracia recibiremos misericordia cuando más la necesitamos. Señor, gracias por tus planes para tu iglesia, para nuestra vida. Gracias, Señor, porque son buenos, porque eres un Padre bueno, amoroso y perfecto. Y a pesar de que tantas veces te hemos fallado y que sentimos profunda vergüenza, Señor, al estar descubiertos delante de ti, te pedimos perdón y sabemos que nos perdonas, nos amas, nos restauras y perfeccionarás la buena obra que iniciaste en cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos por tu obrar, por tu presencia, por lo que haces en nuestras vidas, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras dudas, Señor. Gracias porque nos podemos acercar a ti y eso es lo que queremos hacer hoy, Señor. A través de tu palabra, a través de las canciones, Señor, nos acercamos con plena confianza a ti. Cada uno de nosotros, Señor, con corazones sinceros, porque delante de ti todo está al descubierto. Gracias, Señor. Gracias por lo que hemos vivido hoy, lo que estamos viviendo, y ayúdanos a que a lo largo de esta semana, de este mes y de este año, tus planes puedan concretarse en esta iglesia, puedan concretarse en nuestra vida y seamos de bendición. Que podamos guiar a otras personas que necesitan de ti, a tu presencia. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.